hay una crítica hacia las finanzas, hay crítica hacia el mundo económico, en que en realidad nosotros como que nos enamoramos del instrumento, ¿no? Nos enamoramos de que el número del producto salga tanto, que la inflación salga tanto. Y en general no, en realidad lo que nosotros queremos es que la persona de promedio de pie tenga una vida mejor el próximo año que la que tuvo este año. Que los hijos, que esa persona si tiene hijos, crea que sus hijos va a tener un porvenir mejor del que tuvieron ellos. Una cosa es lo que a uno le gustaría que fuese, ¿no? Y otra cosa es lo que son las cosas. Si gana el candidato B, no se va a mejorar, Chile no va a volver a ser Chile de los 90. Si gana el candidato A, Chile no se va a ir, el próximo año no se va a ir al barranco ni nada por el estilo. Las cosas suelen ser en Chile un poco más comedidas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde hablamos de dinero, finanzas personales, inversiones y siempre intentamos traer a grandes invitados, y en esta oportunidad hablaremos de economía porque tenemos acá con nosotros a Nathan Pincheira, quien es economista jefe de Finsa. ¿Cómo estás, Nathan? Hola, Nathan. Hola, todo muy bien. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno que estés acá y partamos como con todos nuestros invitados a hablar un poquito de tu historia. ¿Cómo llegas al mundo financiero? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Y cómo ha sido toda esta trayectoria? Yo diría que llegué al mundo financiero por casualidad y o necesidad, ¿no? Yo estaba en la universidad, estudié comercial en la Chile, estaba terminando el programa de magíster. Y mi idea, y yo diría que como casi todos los que somos de la Chile y hacemos el magíster, como es después ir a hacer algún tipo de servicio militar al Banco Central o Hacienda para irse a estudiar el doctorado. Ese era como mi plan desde segundo semestre de la carrera, ¿ya? Hasta que llegó un momento en que dije, sé que parece que no quiero estudiar un doctorado, parece que no me quiero dedicar a la academia, porque entre medio hacía toda la ayudantía de investigación que había podido hacer, hice toda la ayudantía del mundo, no sé, con un par de amigos teníamos todos los ramos de economía de la... El plan iba bien. El plan iba como tenía, sí. El problema es que yo diría que yo cambié un poco, ¿no? Y dije como, chuta, no sé si quiero hacer esto para siempre. Entonces ya estuve como ahí al margen tratando de terminar los ramos hasta que empezaron a llegar, bueno, hay que pagar la U. Hay que empezar a pagar la deuda, ¿no? Y encontré una opción que surgió en BVA en ese momento, en el departamento de estudios, y me pareció interesante. Eran temas de economía, como de todas maneras bastante fundamental, en una empresa que era global. Y le di una oportunidad, era una cosa corta, por mientras, qué sé yo. Y como la mayoría de las cosas en la vida, lo que es, no, esto es por mientras, hoy día, 15, 16 años después, se volvió permanente y claro, y me gustó bastante esta mezcla que por lo menos podemos hacer desde lo bien fundamental, desde los datos súper técnicos, a poder aplicarlo a las decisiones que toman las personas. De la academia a la práctica, por así decirlo. Sí. Y además con algo más de flexibilidad, con otros tiempos, ¿no? Uno tiene que tener respuestas. No me sirven las respuestas sí, pero no. Aquí como A o B, ¿no? Entonces también tener esa... Tenéis 6 meses para decidir y hacer una tesis. Aquí todo, claro, un poquito más rápido, pero todavía uno se puede dar ciertos pasos hacia el lado y ir a las conferencias del Banco Central, ¿no? Estar constantemente actualizándose en ese sentido, pero con una visión bien práctica y yo creo hasta el momento bien entretenida. Oye, ¿cómo fue? Sí, dale, por favor. ¿Cómo fue cuando te diste cuenta de ese cambio? O sea, hablando más como el de interna tuya. Porque veníais súper seteado desde chico, me da la impresión. Y no a mitad de camino, partiendo el camino como que fue cambio. Yo diría que no fue necesariamente el primer cambio. Yo estudié en el Instituto Nacional y toda mi vida, negadísimo para las matemáticas. Negado.
no me iba mal, no era horrible, sino que cumplía, pero no me terminaban de hacer clic, nunca. Entonces yo tomé los ramos humanistas, leía mucho, historia. En un momento dije, voy a estudiar historia, después dije, no sé, quizá voy a estudiar derecho, pero como esas líneas, Perfecto. hasta que tuve y yo lo he visto en varios invitados acá, un profesor, un ramo, y que me cambió completamente la visión que tenía sobre las cosas. En tercero medio tuve un ramo de economía, teníamos economía, y me pareció súper interesante porque tenía que ver con cómo la gente tomaba las decisiones, de repente cuestiones que te parecen tan obvias, chuta, no son tan obvias y por eso son así. Y este profe me dijo, perfecto. Y yo dije, no, me encantaría estudiar economía. ¿Cómo estudio economía? Le pregunté. Me dijo, tienes que saber matemáticas. Y yo dije, pero ¿cómo vas a saber matemáticas? Y ya, y fui a hablar con quien era mi profesora de matemática en ese momento, en un ramo, digamos, en el módulo humanista, en el que teníamos 3 horas de matemática a la semana, no versus los matemáticos que tenían como 10, Claro. no sé. Y me dijo, ya. Y de alguna forma, ese profe, esos dos profesores marcaron un poco que quisiera finalmente, o me pudiera optar a estudiar una carrera ligada a matemáticas, estudiando solo muchas veces. La profe me traía guías solo para mí. Y creo que ese fue como el primer cambio importante porque algo hizo clic, como decías tú, y de repente las matemáticas se volvieron como un lenguaje que me servía para explicar muchas cosas, entendía muchas cosas. Le terminaba enseñando a mis compañeros que lo único que querían era pasar los ramos. Entonces eso fue como el primer como cambio de mi paradigma, ¿no? Claro. Respecto Una a lo que epifanía, sí, por así decirlo. yo iba a ir por este camino en la vida y resulta que porque A, B y C eran verdad, ¿no? Y resulta que C terminó no siendo verdad y me fui por otro lado. Y después también, obviamente voy a estudiar economía, magíster, 2 años de esclavo en alguna parte, doctorado. Y me di cuenta que no, que la academia no me gustó el mundo de la academia, ¿no? De hecho, probablemente hasta el día de hoy no me sigue gustando tanto, más allá de que me gusta mucho hacer clase. Y también no fue tan fácil, porque uno dice, chuta, uno tenía pensado hacer esto, ir a estudiar afuera, como vivir todo ese proceso. Claro, te habías imaginado todo el proceso en tu cabeza al final. Todo, Claro. todo. Y esto era nuevo. Entonces, pero creo que de repente uno en el camino te vas dando cuenta de cosas. Hay veces que a uno le gustaría como retroceder un poquito, chuta, en este ramo debería haber tomado un poquito más de atención, o no sé, me cargaba contabilidad en la U y uno llega acá y dice, oh, ¿por qué no? ¿Por qué no le presté más? Yo pensé que nunca más en mi vida iba a haber contabilidad y hay contabilidad, necesito saber un poco más, pero ha sido bien interesante. Yo creo que al final del día está todo esto que uno puede aprender, bueno, en este caso en colegio o después en la universidad, pero la experiencia laboral, las decisiones que uno va tomando, la gente con la que uno se va juntando, distintos mentores, gente que ha sido muy importante en mi carrera, te ayudan un poco también a uno mismo ir resolviendo las preguntas que probablemente en un momento uno ni siquiera se las planteó, por lo tanto iba actuando como piloto automático. Claro. O lo que había hecho otro, uno estaba haciendo el camino de otro porque Otro. le parecía obvio, pero Claro. no era el camino que uno quería tomar necesariamente. Oye, Nathan, a mí me pasó en mi carrera profesional que tuve que tomar una lección en algún minuto. Yo no estudié nada que ver con lo que me dediqué posteriormente. Yo soy contador auditor de profesión, pero en el camino me di cuenta que estaba este mundo de la economía, la finanza, y en algún momento pensé en tomar, o sea, estuvo esa posibilidad, o la economía o la finanza, porque también hace muchos años hablábamos en prensa y aparecíamos por ahí y nos Sí. preguntaban de estas cosas, entonces tenía que yo ocupar ese lugar y tomé la decisión de la finanza. Y muchos chicos jóvenes me preguntan, economía, ¿cómo tú ves el campo de la economía como para un joven y qué posibilidades tiene? Porque yo tengo mi opinión, pero te la pregunto a ti, tú siendo economista y teniendo una carrera súper amplia y muy bien lograda a lo largo del tiempo en la economía, en instituciones financieras. Sí, yo creo que estudiar economía
más allá de... porque uno siempre puede profundizar y estudiar cosas súper de nicho y dedicarse a la investigación, academia, etcétera, pero te entrega una forma de pensar. Te ayuda a ver el mundo probablemente de una manera distinta. Yo me acuerdo en su momento fueron, no sé si revolucionarios, pero sí impactaron mucho al mundo cuando se escribió, no sé, Freakonomics o El economista camuflado, ¿no? Que de alguna manera mostraba cómo problemas del día a día, de cosas súper tangibles para cualquier persona, ¿no? En realidad tenían una explicación que subyacía en lo económico y entonces te mostraban por qué los incentivos, por qué la gente toma ciertas decisiones sobre otras, etcétera, etcétera. Entonces, esa manera de ver de repente el mundo desde la perspectiva económica me parece que es muy útil hoy día para el mundo de las finanzas, también por supuesto para el mundo de la empresa, ¿no? En términos de no necesariamente lo que parece obvio es obvio, no es así. O sea, a veces uno dice, este evento sucedió por esto que hay atrás, y uno mira y dice, no sé si necesariamente esto fue tan así, ¿no? Y uno como, ya, convénceme, o voy a buscar los datos, o esa manera de poder ver el mundo, de enfrentar el mundo, me parece hoy día que es muy, muy importante, especialmente en el mundo hoy día súper recargado, y no voy a decir información, pero súper recargado como de data, o de historias, o de visiones, opiniones, ¿no? En el que cuesta probablemente mucho más que antes poder separar lo que sirve de lo que no sirve. Entonces, esa habilidad de tener pensamiento crítico, de repente dudar un poco frente a las cosas, desde esta visión de la economía, yo creo que es súper importante para alguien que probablemente se quiera dedicar a la finanza. A mí me pasaba mucho cuando tenía que hacer clases, algunas veces en plan común, entonces hay mucha gente, muchos cabros que en realidad no les interesa nada economía, lo único que es como finanza o administración o cosas así. Yo le decía, miren, probablemente después nunca más tengan que resolver este modelo, ¿no? Sacar las derivadas, condiciones primero, no. Eso no lo van a tener que hacer. Pero lo que sí van a tener que hacer es entender por qué, dadas estas condiciones, finalmente los individuos o las empresas o los países toman este tipo de decisiones. Porque después, cuando ustedes estén tratando de emprender su compañía, tratando de entender por qué hay que comprar este activo financiero y no este otro activo financiero, tener esa idea de cómo funciona el mundo donde subyacen los movimientos es muy relevante. Y ahí más... Bueno, algunos se entusiasmaron, otros no tanto. Pero yo creo que ese es uno de los principales aportes. Me podría haber convencido en su minuto con esa respuesta, así que me parece súper buena. Y si ahí lo conecto algo con vamos al tiro, o sea, a profundizar en la economía. Todo lo que ha sido esto que es más o menos reciente, que es las finanzas conductuales o economía conductual, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has incorporado? ¿Es algo importante? Porque yo creo que hoy día, precisamente, las decisiones que tomamos los seres humanos, hay mucho de eso, que antes quizás no se consideraba. Y juega un rol muy importante en las decisiones que tomamos en muchas cosas. ¿Cómo lo has adoptado, digamos, que es relativamente reciente esta teoría? Sí, no, muchísimo, porque efectivamente... bueno, yo creo que todos tenemos que partir de la base más como neoclásica de la economía, porque sienta como las bases de la estructura de lo que uno puede después estar evaluando. Y en ese sentido, de repente te das cuenta que las decisiones de las personas no van en esa línea. El clásico ejemplo del costo hundido, ¿no? De como, ya, si es que uno ya pagó esto, da lo mismo. En el momento de la decisión no debería considerarse de que uno, no sé, ya pagó la entrada para ir a tal evento, entonces
no importa. Pero No la tiene gente igual no- le sigue diciendo, chuta, pero es que ya la pagué, entonces tengo que ir. Claro. Entonces, eso la economía como más tradicional no lo puede explicar. Claro. Pero resulta que sí, la gente, todos nosotros de alguna forma, quizás terminamos tomando al final la decisión racional, pero nos quedó como ahí doliendo, hoy ¿por qué no lo hice? O muchas veces hacer las pérdidas, o hoy este es un momento de tomar una ganancia, o a veces uno dice, ¿por qué todo el mundo se está moviendo para este lado si en realidad todos tenemos claro que ese no es el precio, ¿no? Entonces, es súper interesante hacer todo ese tipo de interpretaciones, especialmente en los mercados. Yo creo que hoy día uno de los mejores ejemplos que de repente uno hace, chuta, ¿por qué no me cuadra? ¿Por qué esto no se arbitra? Tipo cambio en Chile. Es un puzzle si es que uno trata de explicarlo de las formas más tradicionales, modelos macro, de mediano, de largo plazo, incluso el mismo, yo hablo con expertos en análisis técnico y tampoco, entonces es como, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuáles son las explicaciones que hay detrás? ¿Cómo lo podemos ver? Y empiezas a hablar con otro tipo o con otra gente, con otras profesiones. Yo creo que eso también es bien importante, bien interesante, desde que justamente se incorporaron, ¿no? Estas otras disciplinas Claro. al estudio de la economía, probablemente primero con el psicólogo. premio Nobel de Kahneman. Y de ahí en adelante, ¿no? Y sin lugar a dudas que la finanza, la economía conductual, las finanzas conductuales han estado detrás también como parte de el desarrollo de esta otra línea de pensamiento para poder explicar los fenómenos. Perfecto. Oye, Sí, dale. uno no le toma el peso a la economía conductual, pero si uno se va a ejemplo, Meta, el mismo Google. Hoy día, por ejemplo, hay departamentos gigantescos atrás de ellos, de programadores que son conductuales. Que uno no se da cuenta, pero si uno hace un poquito de investigación, todo está hecho para que aprovechan nuestras deficiencias conductuales para que nosotros tomemos decisiones sin querer queriendo, por así decirlo. Y la mayoría de la gente no se da cuenta que está jugando a ese partido, por así decirlo. Así es. Redes sociales. Sin Bueno, ir más las redes lejos, sociales, sin ir sin ir más lejos, es... Claro. Cómo te atrapan y generan la atención para que tú estés ahí pegado todo el rato, y eso es conductual al 100%. Así es. O la forma en que en nuestros mismos celulares te muestran la información o cómo están los iconos. Yo siempre me quedo con este ejemplo que dice, oye, mi hijo, uno le pasó el celular y aprendió a usarlo en 2 minutos, es súper inteligente. Entonces, yo, de manera cuidadosa, digo, lo que pasa es que el gallo más inteligente acá fue el tipo El que que hizo diseñó esto para que un niño, lamentablemente, porque también hay que tener cuidado con el uso de las pantallas, pueda usarlo. Un niño de 3, 4 años así puede llegar a usarlo porque en 2 estudiaron segundos y la forma, claro. las conexiones en que se van, el cerebro va formando para poder tomar Qué buen decisiones. ejemplo. Entonces, yo también creo que mi hijo es súper inteligente, ¿no? Pero también aprendió súper rápido y ahí también hay que tomar ciertas precauciones porque llega un momento en que al final uno no termina tomando, o sea, tú te das cuenta, chuta, esto lo estoy haciendo porque yo quiero o porque el celular me está diciendo que yo quiero, ¿no? Las típicas como cosas como, oye, virales, ¿no? Entonces, también efectivamente eso son cosas que han estudiado y que hacen que finalmente tú te termines inclinando por algo que probablemente al comienzo ni siquiera estabas pensando. Oye, y en los mercados financieros, ¿cómo verlo? Porque acá es un ejemplo fácil. Tú sabes que un programador hizo esta cuestión hecha para que nosotros caigamos en la trampita, por así decirlo. ¿Cómo uno puede utilizar herramientas para verlo en el mercado financiero y por ende ayudar a tomar decisiones? Yo creo que, o por lo menos lo que a nosotros nos ha servido es seguir teniendo esta visión de que de alguna u otra manera no somos tan complicados y siempre volvemos, no sé si volvemos a la media, pero sí volvemos a las cosas que terminan haciendo más sentido, ¿no? Porque esta tesis de mercados eficientes, uno puede decir, ¿sabes? Que al final se termina cumpliendo, pero ¿cuándo? ¿No? Si miráis 30 años, como es decía eficiente. Keynes, claro, en el largo plazo se termina cumpliendo, pero en el largo plazo estamos todos muertos, Claro. ¿no?
Y lo que para nosotros ha sido útil es muchas veces analizar lo que está ocurriendo con los precios de distintos mercados y decir, a ver, este mercado está considerando que o es consistente con A, B y C, ¿no? Este otro mercado es consistente con A, B y D. Ya. Allá alguno de los dos no está, digamos, sincronía, entonces analizamos cuál nos parece a nosotros que es lo verdadero, o qué va a terminar siendo lo verdadero, o dónde se va a terminar ajustando. Ya, acá. Vamos a poner un ejemplo para contextual a hoy día, por ejemplo, que está interesante el mercado en ese sentido. Sí, yo diría que el histórico es cuando, no sé, uno ve compensaciones inflacionarias del muy largo plazo muy por sobre el 3% o muy por debajo del 3%, porque En Chile. En Chile. No, claro. A mí me pasa mucho con los muchachos más nuevos que van llegando a la compañía, qué sé yo, que ellos, no sé, nunca, la inflación siempre va a ser 3% para arriba, porque nunca vieron, o sea, cualquier persona que no haya trabajado durante la crisis subprime no cree que la inflación pueda llegar a ser negativa, ¿no? Claro. También me pasaba con su momento, una vez yo dije, no, mira, me parece que las tasas van a llegar como al 5%. Uno de los portfolio managers de una compañía importante se reía, nunca las tasas van a estar en 5%, que estás hablando de eso, ¿no? Nunca vieron, no sé, nunca vieron el Treasury a 8%, o sea, claro, ese tipo de cosas que a mí me parece importante, a ver, probablemente no vayan a volver, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, miramos, a ver, está muy fuera de su largo plazo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El Banco Central está perdiendo credibilidad, ha sido poco riguroso en sus últimas decisiones, hay algún tipo de riesgo más permanente que no estamos viendo hoy día o que los precios no están viendo. Vamos a ver otro mercado. Este mercado, ¿qué está viendo? ¿Está viendo exactamente lo mismo o está viendo algo distinto? Y muchas veces, claro, a veces se demora más, a veces se demora menos. Si uno se da cuenta, termina convergiendo más o menos el 3% porque el Banco Central termina haciendo la pega, porque los números terminan convergiendo, porque es una institución que de hecho ahora está cumpliendo 100 años, ¿no? Pero muy probablemente desde el 90 en adelante es lo que hoy día conocemos. Entonces tú terminas confiando finalmente en eso. ¿Y cuál es una de las principales el mandato constitucional principal que tiene el Banco Central? Es la estabilidad de precios, la estabilidad financiera, y eso se ratifica en que en el plazo de 2 años la inflación va a converger al 3%. Y si nosotros damos eso por cierto, entonces, bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Que décimas más, décimas menos, ¿no? Claro. Porque al final los mercados no son completamente líquidos, ¿no? Eso vaya a ser 3%. Y en general, yo diría que esa tesis no ha funcionado. No ha funcionado. Como ir y mantenernos que de repente puede sonar anticuado en lo tradicional, pero sí es lo más fundamental, en lo que termina siendo importante para la determinación de un precio, ¿no? Afuera ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Los shutdowns del gobierno en Estados Unidos, ¿no? Que elevan las primas o los premios por plazo, y eso se va casi 1 a 1 con las tasas locales. Y uno dice, a ver, ya, ¿va a ser para siempre el shutdown? ¿Estos riesgos va a ser permanente? Uno podría tener una genuina opinión de que sí, ¿no? Entonces, pero tiene que tenerlo claro. ¿Tú crees que va a ser para siempre? Sí, ya, entonces el precio está bien. ¿Tú crees que va a ser para siempre? No. Entonces, cuestiónate. A veces se demora 1 mes, a veces se demora 2 meses. Pero sí, yo creo que esa mirada, de repente los datos más históricos, de ver qué ocurrió, de por qué A de repente causó B, y muchas veces esto no tiene que ratificarse en construir un modelo súper fundamental, micro, desde lo micro a lo macro, y que a mí me parece muy interesante y todo, pero desde este tipo de decisiones que algunas veces dependen de cosas probablemente más simples, que tienen que ver justamente con lo conductual, estos movimientos de manada, etc., hacen que uno pueda bajar la pelota al piso, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué está pasando acá? Oye, dejaste
la pregunta, pero ahí la pelota dando bote, porque ya estamos en Chile. Y esta entrevista se está grabando justo antes de las elecciones y por lo tanto nos vamos a jugar con qué piensa Nathan Pincheira de cara al futuro con la política en Chile y lo que implica esto para inflación, para crecimiento. ¿Qué están viendo hoy día en Finsa? Y por favor, darnos luces de qué es lo que están observando precisamente respecto a esto que estamos hablando, de que todas las cosas se tienden a promediar de cierta manera, a volver a una cierta normalidad. ¿Cómo lo ven ustedes que puede venir de cara al futuro? Sí. No sabemos qué va a pasar Claro. en las elecciones. El mercado incorpora de alguna forma cierto resultado. Lo mejor que yo puedo hacer, ¿no?, es pensar de que esas proyecciones son buenas porque la gente de ahí sabe más o menos lo que hace en las encuestas. De hecho, uno mira encuestas y su track record, ¿no? Y las que son más vilipendiadas en general son las que lo hacen mejor y lo han hecho mejor en la historia. Entonces, uno puede pensar de que va a salir cierta persona, más allá de que creo que la decisión es mucho más importante que solamente el presidente, más allá de que Chile sea un país bien presidencialista. La composición del Congreso también es importante, las alianzas que se hagan de cara a la segunda vuelta también son súper relevantes, etcétera, etcétera. ¿Y qué cosas he aprendido en el desarrollo de la profesión? En que algunas veces hay mucha euforia, ¿no? Y creo que hay que separar el optimismo de la euforia, ¿no? Entonces, si gana el candidato B, no se va a mejorar, Chile no va a volver a ser Chile de los 90. Si gana el candidato A, Chile no se va a ir, el próximo año no se va a ir al barranco ni nada por el estilo. Las cosas suelen ser en Chile un poco más comedidas, ¿no? Fomes. Puede ser, o sea, en algún momento había mucho temor en lo que podía ocurrir en Chile y hubo dos elecciones importantes de los dos plebiscitos que nos mostraron que en realidad Chile es como que prefiere el centro, ¿no? Lo que nos parece después curioso porque uno va a las preferencias de la elección y como que nadie vota por un candidato de centro, pero las ideas más permanentes, ¿no? A la gente no le gusta mucho esta cosa tan extremista. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, ir haciendo las cosas como se deben hacer sin exceso siempre se puede haber mejorado, siempre se pueden haber hecho las licitaciones, oye, mejor, hay que ponerse en ese momento también de qué es lo que se opinaba sobre el país, etcétera, pero que el milagro, entre comillas, económico que hubo en Chile desde los 90, especialmente en la década de 90 hasta comienzos de los 2000, es una cosa muy impresionante. O sea, Chile duplicó su PIB per cápita en menos de 10 años y si nos vamos a 15 o 20 años lo triplicó, ¿no? Eso, por más de que uno diga los números, o sea, esos son solo números, son datos macro, etcétera, ¿no? La vida de la gente se vio completamente modificada, ¿no? O sea, pasamos todavía hay casos probablemente en algunos casos de desnutrición infantil, pues hoy día el problema es otro, ¿no? Los problemas que tenemos o que hoy día queremos solucionar con mucha claridad, o sea, con mucha... son muy importantes, yo creo que son muy relevantes, no son los problemas de sobrevivencia que teníamos antes de los 90. Hoy día tenemos los problemas que usualmente enfrentan los países cuando van a pasar, ¿no?, a ser países ricos, ¿no? Algunas veces no nos creemos mucho eso, pero si uno mira en términos relativos, Chile es un país de ingresos medios altos, no es un país de ingresos bajos, ¿no? Entonces, creo que eso es significativo. Entonces, yo tendría cuidado en este caso de ser muy eufórico o muy pesimista. Los mercados lo van a hacer. Así hemos aprendido, así nos han enseñado. Hay mercados, por supuesto, que se adelantan, incorporan antes, por lo tanto, muchas veces ocurre esto de compraron con el rumor, vendieron con la noticia. Pero también creo que hay que entender, por lo menos en lo económico,
que hoy día el país solo pueda crecer al 2% no es algo que, digamos, viene ocurriendo el último año, los últimos 2 años. Es algo que se ha venido gestando durante los últimos 10, 15. ¿No? Por lo tanto, no se va a resolver en 1, 2 o 4. Y esa es la inercia que hay que cambiar, creo yo, de cara al futuro. Por supuesto. Y eso es muy difícil que un presidente lo logre si no es con el apoyo del Congreso y que haya una coalición amplia que quiera realmente que crezcamos de nuevo al 4%. Sin grandes acuerdos. Claro. ¿No? De hecho, yo diría que una de las cosas, de las mejores cosas que ha ocurrido en el último tiempo, por más de que sea perfectible, por más de que no haya sido necesariamente todo lo técnicamente robusto que a uno le hubiese gustado, el acuerdo para la reforma de las pensiones es una gran señal de que se puede dar cierta gobernabilidad y ciertas ideas de largo plazo. O sea, ¿qué más largo plazo que las pensiones? Para mirar, digamos, el futuro, para mirar periodos más allá de los 4 años, ¿no? Estamos de acuerdo de que en 4 años no se van a resolver los problemas estructurales de crecimiento que tiene Chile. Podemos enfrentar un ciclo mejor, un ciclo peor. Pero, y como dice el refrán, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 40 años. El segundo mejor momento es hoy, ¿no? Entonces, ok, no hicimos las reformas que había que haber hecho hace 15 años, nos quedamos en una inercia, nos quedamos peleando el partido chico, ¿no? Pero si tenemos que cambiar y si tenemos que ponernos a pensar en el largo plazo, ¿qué mejor que ahora? No hay mejor momento que ahora. Si te escuchara quizás el próximo presidente, ¿dónde están esos 3 grandes o 4 grandes cambios que uno podría pensar que sirvan para adaptarse no solamente a los cambios que necesita Chile, sino también pensando en cómo acoplarse a también la sinergia que se está generando a nivel global? O sea, adaptarse a la nueva realidad que es muy distinta a los 90. Así es, y ese es un tremendo tema, ¿no? En los 90 en los mercados lo que teníamos es una expansión, ¿no?, de la globalización. Hoy día tenemos más bien un caso contrario. Y aquí no voy a inventar la rueda, no voy a traer la novedad ni nada. La receta desconocida. Exactamente, o sea, porque todos, yo creo que sientas a cualquier economista en esta silla te va a decir que las mejoras tienen que ver con la productividad. Lo que pasa es que quizás los bemoles pueden ver en dónde queremos poner foco en mejorar esa productividad, donde existen quizás más ganancias que se pueden tomar más de corto plazo versus otras que en realidad son muy de largo plazo. Porque el cliché, más allá de que sea extremadamente cierto, es que necesitamos mejorar la educación, ¿cierto? ¿No? Que hoy día tenemos una educación que incluso en los mejores colegios de Chile es tan buena o tan mala, si uno quiere decir, como un colegio normal en un país desarrollado, ¿no? En que las capacidades de entender, digamos, instrucciones hoy día es súper baja para la población como un todo. Entonces, ¿hay que tomar decisiones respecto a cómo mejorar la calidad de la educación? Por supuesto. Esas mejoras, además, tienen que pasar por calidad y no como financiamiento, porque parece que todos los últimos años hemos confundido calidad con cómo financiamos. Y yo creo que son discusiones que pueden ir separadas, ¿no? De hecho, versus calidad. Debiesen ir separados. O sea, Chile hizo todo el trabajo que tenía que hacer para aumentar la cobertura y lo hizo muy bien durante los 90 porque teníamos ese problema. Una vez que mejoramos la cobertura, tenemos que enfrentar el problema de la calidad y creo que nos entrampamos un poquito en eso, en cómo financiamos, más que en la calidad que sea probablemente tal ahí. Tenemos que mejorar el acceso a educación preescolar. Yo creo que el foco inicial o más importante en educación debiese estar ahí porque hay muchos papers y muchos estudios que muestran que ahí se generan las primeras desigualdades y que cerrarlas después o es muy caro o es imposible, ¿ya? Eso no solamente mejora lo que pasa con esos niños, con esos estudiantes, sino además permite, por ejemplo, que las mamás puedan participar más. Las mamás, lo digo por una cosa cultural, ¿no? En los mercados del trabajo. Idealmente que también pudiera ser para igualar, ¿no? Que también los papás tuvieran acceso a esto para igualar
entre comillas, costos que enfrenta una empresa al querer ante ver este tipo de Y no decisiones. privilegiar a un hombre o a una mujer por esos incentivos que son Exacto, de que cierta tiene- manera perversos. Y que responden a una cosa cultural. Una cosa, yo siempre, un amigo me dijo una vez, una cosa es lo que a uno le gustaría que fuese, ¿no? Y otra cosa es lo que son las cosas, ¿no? Ujú. Nos encantaría que hoy día, no sé, la política de cuidados estuviese muy equiparada entre hombres y mujeres, pero sabemos que no es así, ¿no? Por más de que de repente unos casos particulares uno conoce, pero en general no es así. Eso por un lado. Segundo lugar, también otro que se habla mucho, la permisología, ¿no? Que en realidad pasa por, y esto lo tomo de la Comisión Nacional de Productividad, ¿no? Que han hecho un tremendo trabajo, muchos estudios en que identifican diagnósticos, soluciones, etcétera. A uno le encantaría que eso pasara más hacia el policy maker y termináramos tomando esas decisiones, pero tienen que ver con una acumulación de cosas que de repente no conversan entre sí, en que no se fiscalizan, en que no se aplican, digamos, y ese tipo de decisiones. O sea, no pasa porque cada uno haga lo que se le dé la gana y que no importa digamos, esta especie que se va a ver afectada por tal cosa. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con, ok, hagamos una institucionalidad que sea coherente, que sea eficiente y que además permita, ¿no? Que se generen digamos, los proyectos que cumplen con lo que uno le exige y no que un día resulta que tú le exigiste 10.000 cosas, cumplieron con 10.001 y después resulta que el que viene después dice no, es que no. Es un problema, ¿no? Un problema de la institucionalidad respecto a cómo se desarrollan los proyectos de inversión. Entonces, no he dicho nada nuevo, quizás suenan a puras obviedades, pero yo creo que esas dos cosas son importantes de destrabar. Y lo tercero, yo creo que tiene que ver con el desafío también de algo que se ha conversado bastante, que tiene que ver con lo político, ¿no? En cómo, de alguna forma, volvemos a generar una estabilidad que no tiene que ver con, en realidad, que sean los mismos de siempre, volver a la cocina, ni como se le llama peyorativamente, sino que existe esta visión de país, de Estado, no de quien grita más fuerte es quien termina obteniendo los réditos, ¿no? Porque eso no nos ha llevado a nada positivo durante los últimos años. Creo que tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido con el crecimiento, con lo que ocurrió, no sé, con la política de los retiros, ¿no? Que al final no va a pasar, y todos decíamos, oye, mira, va a ocurrir esto, va a ocurrir. Terminó ocurriendo, ¿no? Y como en economía no hay nada gratis, ¿cierto? Terminamos pagando una cuenta muy importante. Yo no sé si hoy día, incluso con esa mayor liquidez que permitió a gente pagar deudas, permitió a gente acceder a cosas que nunca antes había accedido, hoy día estamos necesariamente mejor después de que llegó la inflación y nos comió casi todo el poder adquisitivo en ese momento. No. Cada uno en su casa puede responder esa pregunta. En mi caso, no. Entonces... La cuenta se terminó pagando. La cuenta se termina pagando. Y por tres. Claro. Entonces, y eso pasó por decisiones y cosas relacionadas a lo político. No, de hecho, si uno se fija, no había ningún técnico de ningún lado, exceptuando probablemente los extremos, claro, ¿no? Pero que hubiese dicho que eso era positivo. En este caso, cuando se está promoviendo ahora, tampoco hay nadie. Cuando vienen algunos proyectos y dicen, no, eliminemos la UEF, entonces salen diciendo que en realidad no es un problema del UEF, no, es un problema, el problema es la inflación, ¿no? Termina siendo como el sofá de Donoto, ¿no? El problema no es como tú indexas, el problema es que tenemos que trabajar entonces para cómo volvemos a tener una inflación de 3% y no presionar el gasto público, por ejemplo, por un lado. Entonces, si yo tuviese que estas tres cosas que decirle no solamente al presidente, sino al Ejecutivo, al Legislativo, ¿no?
al Congreso. Claro, devolver esta institucionalidad un poco que fue tan exitosa para el país, que como ya tenemos cierta experiencia podemos ver dónde hubo errores, dónde nos equivocamos y mejorar. Si no se trata de que volvamos a como era todo antes, no se trata de eso. Los países evolucionan, las necesidades de las personas evolucionan. Somos un país distinto hoy día de cara abierto al mundo, etc. Entonces, bueno, acomodémonos a aquello, pero no, tampoco nos volvamos locos. No hay que hacer nada tan extraño, raro, innovador, sino que hay que hacer cosas que funcionan y que tienen impacto y que son procesos. Y que terminan siendo importantes para las personas. O sea, nunca perder ese foco, ¿no? Que algunas veces hay una crítica hacia las finanzas, hay crítica hacia el mundo económico, en que en realidad nosotros como que tratamos... Nos enamoramos del instrumento, ¿no? Nos enamoramos de que el número del producto salga tanto, que la inflación salga tanto. Y en general no. En realidad lo que nosotros queremos es que la persona de promedio de pie tenga una vida mejor el próximo año que la que tuvo este año. Que los hijos, que esa persona si tiene hijos, crea que sus hijos va a tener un porvenir mejor del que tuvieron ellos. Esa respuesta, o por lo menos la respuesta a esa pregunta, siempre, no solamente en Chile, en el mundo, siempre era, sí, mi hijo va a tener una mejor vida que yo, y eso fue cierto durante mucho tiempo. Y hoy día ya no lo es. El caso de Estados Unidos yo creo que es el más gráfico, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué hoy día esta generación se va a enfrentar a los problemas que va a enfrentar? Tiene un mundo hoy día que probablemente en términos relativos sea más caro en un montón de cosas. Va a entrar a un mercado laboral quizás que cuando ingresó a estudiar lo que quería estudiar y salió, en realidad hoy día hay una máquina que ya lo hace, ¿no? Porque todo avanzó muchísimo más rápido de lo que pensábamos. Entonces estamos frente a una revolución importante. Algunos pueden pensar que va a ser más rápido, más lenta, con más impacto, con menos impacto, pero no podemos seguir haciendo las mismas cosas si es que el entorno de alguna forma se ha ido modificando. Oye, Nathan, una charla magistral. No puedo estar más de acuerdo con tu visión de las cosas. De cierta manera nosotros igual lo hablamos en las charlas y todo lo que hablamos con los clientes también en el podcast. Así que ojalá que alguien por ahí escuche este capítulo de los que vienen, porque yo creo que eso falta y yo creo que hay mucho consenso pero poca acción, y finalmente terminamos en el mismo problema. Pero bueno, también yo coincido contigo, no hay que ser tan optimista porque al final estos son los cambios que hay que hacer y son cambios que demoran. Nos quedaron muchas cosas que conversar. La verdad que me hubiese encantado hablar de deporte, hablar de tus cosas, tus inversiones buenas, inversiones malas. Yo creo que eso lo vamos a tener que dejar por otro capítulo. Pero se nos fue el tiempo volando. Sí. Tremenda clase de economía, me encantó. Así que muchas gracias, Nathan. Gracias, Nathan. Gracias, Fernando. Y gracias a todos ustedes que nos siguen semana tras semana en nuestro podcast Mente Inversionista. Compartan esta información. Está muy bueno, muy atingente al contexto que estamos viviendo en este minuto. Probablemente salga antes de la segunda vuelta, así que bueno, va a ser importante también esta mirada respecto al futuro, que es muy importante para Chile el crecimiento. Compartan información, denle me gusta como siempre, síganos en YouTube, en Apple Podcasts y también en Spotify, y por supuesto lo estaremos sorprendiendo con otra entrevista en las próximas grabaciones. En los próximos videos, próximas grabaciones. Así que esté muy bien, un abrazo, nos vemos en otro video. Chao, chao. Chao, chao. Chao.